Buenas noches con todos. ¿Se me escucha? Buenas noches, profesora. Sí, se escucha. Buenas noches, chicos. Bien, antes de iniciar la clase, pues quiero disculparme con ustedes por lo del día de ayer. La verdad es que tuve una urgencia, tuve que viajar. Y también agradecerles su comprensión, ¿no? El día de hoy vamos a empezar con la revisión del examen. Cada uno ya tiene su nota, pero pues lamentablemente hay notas muy bajas, ¿no? Entonces, quiero iniciar con eso para poder ver más o menos cuáles son los errores y para que les quede claro a ustedes en caso de que se hayan quedado pues con alguna duda y todo. Me avisan por favor cuando ya estén observando. Sí se observa, Miss. Ya, muy bien. La pregunta número 1. Recuerden que el examen ha sido todo acerca de la cinemática del trauma. Y pues como parte de la cinemática del trauma, también aquí han habido algunas preguntas con respecto a la evaluación primaria y la evaluación secundaria, que es lo que se tiene que realizar cuando se tiene todo tipo de emergencias. ¿Ya? La primera pregunta nos habla de las 3 fases de un evento traumático, ¿no? Cuando hablamos del evento traumático, nos referimos a un choque, a un atropello, a una caída, a cualquier tipo de evento traumático. Entonces, las fases que nosotros habíamos mencionado era el pre-evento, el evento y el post-evento. Es decir, lo que ocurrió antes, durante y después de ese evento traumático. Entonces, esto de llamar a emergencias, preguntar el nombre de la persona, mantenerlo recostado, por último, ni siquiera lo hemos visto. Entonces, por favor, chicos, no confundir, ¿ya? Una cosa es fases del evento traumático, otra cosa son los pasos ante una emergencia, otra cosa es pasos de la revisión primaria y otro es pasos de la revisión secundaria. Entonces, por favor, no confundirse, ¿ya? La siguiente pregunta fue, con respecto al choque de 2 vehículos automotores, ¿cuál no es un tipo de impacto? El impacto frontal sí es de un choque pues entre 2 vehículos, el impacto trasero también, el impacto lateral también, ¿ya? Recuerden que puede ser la parte delantera de un vehículo con la parte lateral de otro vehículo. El impacto rotacional también es un tipo de impacto entre vehículos, es cuando golpean la esquina de un auto. Como que la esquina, por ejemplo, la esquina del auto se golpea con un árbol y el auto empieza a rotar. O sea, no se da vueltas, porque eso ya es una volcadura, sino empieza a rotar de esta manera. En cambio, el impacto angular, pues el impacto angular vendría a ser un tipo de impacto en un vehículo, en un auto con una moto o una motocicleta. Ahí se da lo que es el impacto angular, ¿ya? En la pregunta número 3 nos dice, son lesiones que se presentan en un impacto frontal. En el impacto frontal recordemos que se tienen 2 trayectorias, ¿no? La trayectoria que es hacia arriba y por encima y la trayectoria que es hacia abajo y por debajo. Entonces, cuando es hacia arriba y por encima, se tienen lesiones pues en cabeza, ¿no? Fracturas a nivel del cráneo, se tiene fracturas a nivel del esternón, puede haber aplastamiento de órganos y todo ello. Cuando hablamos de la trayectoria hacia abajo, pues el cuerpo se va, como lo dice su nombre, hacia abajo, ¿no? Entonces ahí se tienen lesiones desde la pelvis hasta todo lo que son miembros inferiores. Entonces, aquí todas son correctas, ¿ya? Puede haber luxación, puede haber fractura, puede haber esguince, desgarro, puede haber muchas de esas lesiones. La otra pregunta nos dice, en lesiones a peatones, es decir, un atropello, relacionar el tipo de lesión que presentan según las distintas fases.
Cuando hablábamos de un atropello, hablábamos que esta persona va a tener diferentes lesiones de acuerdo al orden, por decirlo así, al orden en el que recibe el impacto. Entonces, hablábamos de una persona adulta, ¿no? Una persona adulta que es atropellada. Entonces, lo primero que se golpea son las extremidades inferiores. Imagínense ustedes parados frente a un auto. Entonces, el primer impacto, la primera fase se da en los miembros inferiores. El segundo impacto o la segunda fase se da cuando, debido a este golpe, la persona se eleva y cae en el capot o en el parabrisa del vehículo. Entonces ahí esta persona estaría teniendo una fractura de cráneo, fractura de tórax, ¿verdad? Y después de que cae en el parabrisas o en el capot, esta persona tiende a rodar y cae al suelo. Esa sería la tercera fase. Entonces, al caer al suelo, no solo al caer al suelo, ¿no? Sino es algo que ya complementaría todas las lesiones que tiene, pues ahí se tendría pues más sospecha de una lesión en columna cervical. Entonces, el orden correcto sería la B con la 2, porque es fase 1, lesiones en extremidades inferiores. La A con la 1, ¿no? Porque es fractura de cráneo en la fase 2. Y lo que son, bueno, lesiones en la columna cervical en la fase 3. Entonces, esta sería la respuesta correcta, ¿ya? ¿Hasta aquí tienen alguna duda, chicos? De mi parte, no, ninguna. Ya. La siguiente pregunta nos dice, ¿en qué consiste la valoración primaria? Bien, creo que en esto no se han equivocado, o bueno, he visto que sí. En la valoración primaria nosotros buscamos la causa que provoca la muerte de nuestra víctima. Entonces, en este caso, la respuesta sería identificar situaciones que ponen en amenaza inmediata la vida de la víctima. Examinar de pies a cabeza, imposible, ¿no? Aparte, podríamos decir que esto se hace en la evaluación secundaria, pero aquí hay algo bastante erróneo, pues, ¿no? Porque nos dice examinar de pies a cabeza. Sabemos que la evaluación secundaria se hace de cabeza a pies, ¿ya? Buscar lesiones que pueden causar discapacidad es parte de la evaluación secundaria. Evaluar el tiempo de llegada al centro médico, esto puede ser como parte de evaluación de escena. Evitar el dolor causado por una lesión, eso muchas veces nosotros no podemos manejarlo, ¿ya? Entonces la respuesta aquí es bastante clara. Aquí he visto que todos se han equivocado, ¿ya? Todos se han equivocado en esta pregunta. Aquí nos dice, en la evaluación primaria, que corresponde al X, A, B, C, D, E, la C de circulación nos indica que debemos evaluar lo siguiente, excepto. O sea, nos dice que aquí hay una que no se evalúa en lo que es circulación. Entonces, lo primero que se evalúa es el pulso. Yo no sé por qué aquí me han marcado el pulso, a menos que hayan entendido mal la pregunta, ¿no? Porque pues siempre se les ha mencionado en la sede de circulación, evaluamos pulso, pero no es lo único que evaluamos, y eso lo hemos explicado en la clase anterior. Pero el pulso es lo primero que se evalúa en circulación. Sino cómo nos damos cuenta que esa persona está en un paro cardíaco o un paro cardiorrespiratorio. Con el pulso lo identificamos. Además del pulso también vamos a ver lo que es la coloración de la piel. Yo mencionaba, si es una persona que está pálida, probablemente tenga una hemorragia. Si no observamos una hemorragia externa, puede estar frente a una hemorragia interna. Una persona que está roja, por ejemplo, puede ser que haya estado expuesta mucho tiempo al sol. El llenado capilar también lo evaluamos. La temperatura de la piel también lo evaluamos. ¿Ya? La temperatura de la piel, si es que está frío, si es que está muy caliente. Caliente puede ser una insolación, si es que está frío, puede ser hipotermia o puede ser una hemorragia, ¿verdad? Las heridas, generalmente lo vamos a evaluar o lo vamos a identificar. O sea, mientras hacemos nuestra evaluación primaria, mientras hacemos el XABCD, podemos darnos cuenta de las heridas, sí, pero no es lo que evaluamos en circulación.
¿Ya? Eso es lo que no quiero que se confunda. Las heridas empezamos a buscarlas de una manera mucho más exhaustiva, más detallada, cuando hacemos la evaluación secundaria. ¿Ya? ¿Hay dudas aquí? Porque todos se han equivocado en esta pregunta. Bueno, no todos. Una persona no se equivocó. Ya, la otra pregunta. Nos encontramos en un escenario de volcadura de vehículos, el cual dejó múltiples víctimas. Según orden de atención por prioridades, marque la respuesta correcta. En esta pregunta, sobre todo, es para que ustedes aprendan a diferenciar lo que es una emergencia y lo que es una urgencia. Una emergencia debe ser atendida de manera inmediata y una urgencia puede esperar, ¿ya? Entonces acá vamos a empezar por las que no son, porque ustedes ya saben cuál es la respuesta correcta. Acá nos dice, víctimas con laceraciones, pues esta es una urgencia, ¿verdad? Esta es una urgencia. Esto puede esperar, a menos que estas laceraciones o estas heridas nos provoquen una hemorragia exsanguinante, ¿no? Pero si solamente hablamos de víctima con laceraciones, puede tener un raspado, ¿verdad? Puede tener algo simple. Una víctima con fractura de rodilla también es una urgencia. Esa fractura de rodilla no le va a provocar la muerte, a menos que sea una fractura expuesta, que haya roto piel y que se esté desangrando, ¿verdad? Pero aquí no nos está diciendo nada de eso. Y finalmente nos dice víctima que no respira adecuadamente. Entonces, si tuviésemos este caso, si tuviésemos estos tres tipos de víctimas, lo primero que atenderíamos, ¿cuál sería? Chicos, a ver, respóndame. Si tuviésemos estas tres víctimas de acá, ¿cuál atendemos primero, cuál segundo y cuál al último? Primero sería víctima que no respira adecuadamente. Ya, después. Ya. Creo que víctima con laceraciones y último de fractura de rodilla, si no me equivoco. Sí, así es, muy bien. Primero atendemos a la víctima con laceraciones porque recuerden que toda herida que está expuesta, por más pequeña que sea, está propensa a que se pueda infectar. Entonces, primero estabilizamos a esta persona que no respira, luego podemos atender las laceraciones y finalmente inmovilizamos esta fractura. En este caso, víctima con hemorragia exsanguinante, víctima con fractura de rodilla y víctima con heridas profundas. Entonces, aquí prácticamente es parecido, ¿no? Primero tendríamos que atender sí o sí a la víctima con hemorragia exsanguinante. Aquí lo que está mal es que como segundo paciente tendríamos aquella víctima con heridas profundas y después atenderíamos a la víctima con fractura de rodilla. ¿Ya? Y bueno, la respuesta correcta, ¿no? Víctima inconsciente sin pulso y respiración es un paciente que está en paro cardiorrespiratorio, tenemos ciertos minutos para reanimarlo. Luego atendemos a la víctima con fractura, porque acá nos dice que es una víctima consciente con golpes leves, ¿no? No nos dice que tiene laceraciones, no hay ninguna herida, no hay fractura ni nada. Entonces, este sería el orden correcto. La siguiente pregunta, ¿no? Aquí también he visto que casi la mayoría se ha equivocado. Tal vez es porque en la clase que tuvimos de control de hemorragias, yo mencioné que el torniquete era la última opción, es verdad, pero nosotros tenemos que ser muy analíticos. O sea, cuando se mencionó el torniquete se dijo, el torniquete es lo último, la última opción que nosotros usamos, ¿por qué? Porque provoca mucho daño de tejido y todo eso. A menos que nuestra víctima ya corra riesgo, es decir, ya su vida esté en amenaza. Entonces, aquí nos dice, ¿no? Es una fractura expuesta, es decir, el hueso está roto y está salido. Aparte que la pregunta estaba muy fácil, estaba muy sencillo. Nos dice fractura expuesta en miembro inferior. Provoca una hemorragia exsanguinante. Otro punto. Y nos dice que ya lleva como 15 minutos desangrándose. Entonces, chicos, aquí no podemos hacer compresión directa.
¿Por qué? ¿Por qué no podemos hacer compresión directa? Porque tenemos una fractura expuesta. Si nosotros vamos a presionar ese hueso que está roto, vamos a provocar mucho más dolor. Entonces, no vamos a calmar la hemorragia de esa manera. Tampoco vamos a hacer un vendaje compresivo, obviamente. El empaquetamiento, menos, chicos. Recuerden que el empaquetamiento estaba indicado generalmente cuando tenemos un caso, pues, de una herida bastante profunda, ¿no? Que provoque una hemorragia así abundante, exsanguinante, pero que es una herida profunda, en donde prácticamente tendríamos pues que taponearlo, ¿no? Por decirlo así. Entonces, la opción aquí correcta es el torniquete, ¿ya? Acá no tendríamos, por último, ni siquiera que pensarlo, por el tiempo de que se está desangrando y porque es una fractura expuesta. La respuesta aquí es torniquete. La otra pregunta. Una víctima de 25 años sufrió una caída de un edificio de 2 pisos. En la evaluación primaria se evidencia que no respira adecuadamente. Además, se sospecha de traumatismo cráneoencefálico o lesión cervical, sobre todo por la altura, pues no está cayendo de 2 pisos. Ya sabemos que mayor a 6 metros incluso ya se estaría considerando como si este fuera grave. Entonces, esta persona tiene sospecha de daño cervical y no está respirando adecuadamente. Lo que tenemos que hacer es aperturar la vía aérea. Aperturamos vía aérea. ¿Cómo lo aperturamos? Acá nos dice, ¿evitar la apertura de la vía aérea? No, tenemos que aperturar sí o sí la vía aérea. Maniobra de extensión de cabeza y elevación del mentón sí es una técnica para aperturar vía aérea, pero recuerden que esta técnica sería muy brusca para esta víctima que tiene lesión cervical. Provocaríamos más daño. Ahora miren, aquí me han marcado maniobra de extensión de cabeza y elevación del cuello. Por último, esta maniobra no existe. No existe. O sea, yo les pongo respuestas que si bien es cierto, los confunde, pero no es con la intención de que ustedes desaprueben, sino de que ustedes analicen bien, escuchen bien las clases y sobre todo razonen, pues, ¿no? Sobre todo que piensen, que ustedes mismos se den cuenta. ¿Cómo vamos a elevar el cuello? No existe esta técnica. Si tendríamos que marcar, si van a marcar mal, por último me marcarían pues, ¿no? Que es maniobra de extensión de la cabeza y elevación del mentón. Con los 4 dedos la cabeza y con 2 dedos el mentón. Pero en caso de lesión cervical se hace lo que es tracción mandibular para evitar el movimiento del cuello. ¿Ya? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿Hay dudas, chicos? No, está claro. Ya, todo claro. ¿Por ahí hay alguien que trataba de hablar o solamente es Rosalie? Ah, ya, todo claro entonces. Continuamos. En la pregunta número 10 nos dice, son pacientes traumatizados críticos que requieren un traslado inmediato a un centro asistencial, excepto. O sea, ¿quién no estaría considerado crítico y quién no necesitaría un traslado inmediato? Paciente con fractura cerrada en miembro inferior. Aquí la respuesta está bastante fácil. Sin embargo, se han equivocado pues en esta preguntita, ¿no? Paciente con fractura cerrada en miembro inferior es una urgencia. No necesita un traslado inmediato. Una persona con un estado neurológico anormal, tenemos que trasladarlo de inmediato, ojo, ¿ya? Porque esta persona no puede esperar. No puede esperar porque está teniendo daño a nivel cerebral. Traumatismo penetrante en cabeza, cuello, torso o extremidades, todo lo que es penetrante también se considera crítico. Hemorragia externa significativa, es decir, una hemorragia exsanguinante o una sospecha de hemorragia interna, también debe ser trasladado de inmediato. Amputación o semiamputación de manos o pies también tiene que ser trasladado de inmediato. ¿Ya? Entonces acá la respuesta estaba bastante clara, por descarte nada más, ¿no?
Bien, chicos, entonces esas serían las respuestas del examen, por si es que les quedó alguna duda. Para el siguiente examen voy a tratar de ser un poco más específica. No les voy a poner nada de septo, no les voy a poner nada de eso. Solamente voy a poner para que pues elijan ahí la respuesta, ¿no? Porque sigo sin comprender las notas tan bajitas. Ya son notas muy bajas. Esta evaluación, por ejemplo, es de un 0,8. Y me apena mucho, pues, ¿no? Y me preocupa también. ¿Tienen alguna duda, chicos? Ingresan a su plataforma y ahí les va a salir la nota. Cuando dieron el examen no les salió porque había una pregunta que todavía se tenía que calificar manualmente. En cambio, las otras 9 se calificaban automáticamente. Por eso es que no les salía en ese momento. Pero ahí ya pueden ver las calificaciones cada uno. O en todo caso, si desean, les puedo escribir a cada uno por su WhatsApp, pues, ¿no? Perdón, por acá por el chat y les doy sus notitas. Ya, entonces, si no hay más dudas, vamos a empezar con la clase de hoy. Ya, empezamos con la clase. Raquel, en tu caso, te va a salir 2 notas porque tú diste 2 veces el examen. Igual Rosalín. Ya, ¿están observando ya las diapositivas? ¿Me confirman, por favor? Sí, Miss. Ya, el tema que vamos a desarrollar el día de hoy es acerca del manejo inicial de la intoxicación. Ya, el manejo inicial de las intoxicaciones. Para empezar, vamos a hablar acerca de algunas definiciones, ¿no? De lo que es el tóxico, de lo que es paciente con intoxicación aguda y lo que es el TOC síndrome, ¿ya? El tóxico, pues, vendría a ser cualquier elemento que puede ser ingerido, puede ser inhalado, puede ser aplicado, inyectado, ¿no? Absorbido, en este caso puede ser, por ejemplo, pues por la vía cutánea, ¿no? Entonces, esto va a provocar algunas alteraciones orgánicas o funcionales y en el peor de los casos puede provocar la muerte. Entonces, el tóxico es cualquier sustancia o elemento que va a provocar alteraciones orgánicas. El paciente con intoxicación aguda es aquella persona que de manera accidental o de manera voluntaria ha estado en contacto con algún tóxico, con alguna sustancia, y pues esto le ha producido ciertos síntomas, ciertos signos y síntomas. Lo que vendría a ser el TOC síndrome, ¿no? Los signos y síntomas que de manera clásica se presentan en el paciente después de haberse expuesto a lo que es un tóxico, ¿ya? Entonces, esos serían algunas definiciones generales. ¿Qué viene a ser una intoxicación? La intoxicación es una reacción del organismo por la entrada de cualquier sustancia tóxica, ¿no? O algún veneno. Esto va a causar lo que es una lesión, puede provocar quemaduras, por ejemplo, una sustancia que sea corrosiva, que caiga a la piel, va a provocar alteraciones, sí, pero también puede provocar quemaduras, por ejemplo. Entonces, esas son las lesiones que puede provocar. O también puede provocar lo que es la muerte, ¿no? El grado de toxicidad va a depender de la edad, del sexo, de la protección que haya tenido esta víctima,
del estado de nutrición, de la vía de penetración y de la concentración del tóxico, ¿no? Si es un adulto con un pequeño, pues obviamente, supongamos que ingieren mm, los niños que son curiosos, ¿no? Tal vez por ahí algún desinfectante que tengamos. Entonces, un adulto que lo consume y un pequeño también es muy diferente, ¿no? ¿Por qué? Por lo que es la vía digestiva. Entonces, el organismo es distinto, ¿no? Igual si es que este tóxico está muy concentrado, no está muy concentrado. La protección de la víctima, aquellos que trabajan manipulando estas sustancias, por ejemplo, no sé, en un laboratorio químico, si es que han tenido guantes o si es que no, si es que el guante fue el adecuado o no. Entonces, todo eso también depende en lo que corresponde a una intoxicación. El tóxico puede ser cualquier tipo de sustancia, puede ser una sustancia sólida, puede ser una sustancia líquida, puede ser algo gaseoso, ¿verdad? Entonces, todo esto va a dañar a los seres vivos. No importa mucho lo que es la vía de penetración. Em, Me refiero a que no necesariamente se tiene que inyectar para que sea una intoxicación por vía circulatoria. Todas las intoxicaciones, así sea cutánea, sea respiratoria, sea digestiva o em, sea por vía circulatoria, o sea, todo se va al torrente sanguíneo, todo se va al torrente sanguíneo. Entonces, todo el sistema sanguíneo va a estar contaminado, ¿no? Todo el cuerpo va a tener esta sustancia tóxica. ¿Cuáles van a ser las causas de las intoxicaciones? Pueden ser las dosis excesivas de medicamentos o drogas, ¿no? Esto muchas veces pues lo ocurre en aquellas personas que quieren suicidarse, se ingieren bastantes medicamentos, ingieren bastantes pastillas juntas, ¿no? Entonces, eso también provoca una intoxicación. Algunas sustancias tóxicas que se dejan al alcance de los niños pueden ser lejía, el POET, o qué sé yo, cualquier tipo de desinfectante, algún ácido, ¿no? Entonces, que se deje al alcance de los niños y ellos lo ingieran o en todo caso pues lo agarren y puedan tener una intoxicación por vía cutánea, ¿no? Por la piel. Almacenamiento inapropiado de medicamentos y venenos también, lo mismo, ¿no? Sobre todo en los niños que son bastante curiosos, entonces hay que tener mucho cuidado con los medicamentos. A veces ellos pues jugando, ¿no? Queriendo experimentar, se llevan toda la boca y pueden dañarse. Utilización inadecuada de insecticidas, plaguicidas, cosméticos, derivados del petróleo, pintura, soluciones de limpieza, ¿no? Yo recuerdo cuando estaba pues en la universidad, habíamos ido a un huerto, ya para ver pues todo lo que son plantas y botánica y todo eso. Y a una de mis compañeras se le ocurre comer una fruta, ¿no? Que estaba ya en el piso, que había caído de la planta, ¿no? Del árbol. Y el insecticida estaba ahí, me imagino, no sé, ese día habrán hecho la fumigación, no sé. Pero ella pues empezó a convulsionar, empezó a estar fuera de sí, su estado neurológico estaba dañado, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de cosas también. Algunos tenemos la costumbre de desinfectar, puede ser frutas o verduras, ¿no? Hay algunos que utilizan lejía, hay algunos que utilizan otros químicos para desinfectar las frutas o las verduras. Y si no sé, por el descuido, por el apuro, no enjuagamos bien estos alimentos y podemos consumirlos así, entonces también nos puede provocar algún tipo de daño de una manera pues indirecta, ¿no? Inhalación de gases tóxicos. Con lo que son gases tóxicos, por ejemplo, aquí puede ser inhalación del humo, ¿no? En el caso de un incendio. Hay que recordar que la mayoría de muertes frente a un incendio se da por eso, por la inhalación de este humo que ya es bastante tóxico. Muchas veces no mueren por las quemaduras, porque a veces ni siquiera llegan a quemarse, sino se asfixian y tienen una intoxicación por la inhalación de este humo.
El consumo de alimentos en fase de descomposición o de productos enlatados que estén caducados, pues, ¿no? Manipulación o consumo de plantas venenosas, ingestión excesiva de bebidas alcohólicas y especialmente las bebidas adulteradas, ¿no? También o una de las causas de las intoxicaciones pueden ser las picaduras, por ejemplo. Las picaduras de las abejas, de las avispas, las mordeduras de serpiente, de arañas. Todo eso también puede ser una causa de intoxicaciones, ¿ya? Con lo que es el diagnóstico, para que nosotros podamos diagnosticar. Es decir, para nosotros identificar que esta persona está intoxicada, va a ser muy importante los datos aportados por el paciente, por los familiares o por los testigos, ¿no? Muchas veces, pues, podemos encontrar a esta víctima tirada, si es que es una persona que se ha querido suicidar, por ejemplo. A veces consumen muchas cosas, ¿no? Esos venenos para ratas, no sé qué tantas cosas usan. Em, o simplemente el cloro, he visto que también se lo han tomado. Entonces, muchas veces podemos encontrar al paciente, a la víctima, y al lado suyo esa sustancia. Entonces, así, de esa manera podemos identificarlo, ¿no? En el caso de que este veneno o este tóxico todavía no le haya causado tantas lesiones y esta persona puede hablar, tal vez nos puede dar algunos alcances, ¿no? En el caso de que sea, por ejemplo, involuntario, estuve manipulando tal sustancia y esto pasó, ¿no? O los testigos también, entonces eso es bastante importante. Vamos a sospechar que se trata de una intoxicación cuando el cuadro se da de manera súbita, de manera inesperada, ¿no? Cuando es inexplicable. Por ejemplo, una persona que puede empezar a botar espuma por la boca o puede convulsionar, eso, por ejemplo, es bastante súbito, no es normal, a menos que ya esta persona pues padezca de alguna enfermedad que le provoque convulsiones, ¿no? Vamos a sospechar también cuando el paciente tenga alguna alteración neurológica y se haya descartado algún trauma. Generalmente los daños neurológicos, cuando una persona está desorientada, cuando una persona puede olvidarse de las cosas y todo eso, ocurre después de un golpe brusco o algún tipo de enfermedad, ¿no? Pero si esta persona está de esta manera, entonces podemos estar sospechando ya que es una intoxicación. Y con esta mnemotecnia, ¿no? ¿Qué, quién, cuándo, dónde y por qué? ¿Qué? El nombre de la sustancia. Vamos a determinar aquí la cantidad de esta sustancia que ha sido expuesta al paciente, ¿ya? Sobre todo eso. Vamos a ver aquí lo que son los frascos, los empaques, los blister, en caso de que sea, pues, una intoxicación por sobredosis, ¿no? La recolección de los líquidos de la escena también va a ser bastante importante, que nosotros podamos recoger como muestra en ese momento para poder ayudar en el diagnóstico médico, ya para que sepan cuál va a ser el medicamento que van a utilizar para contrarrestar este tóxico. ¿Quién? Con respecto a la persona, ¿no? El nombre, la edad, el género, si es que está embarazada, si es que está lactando, si es que ha tenido tal vez otras patologías antes, si es que está tomando medicamentos, ¿no? Puede ser una intoxicación, por ejemplo, esta persona consume lo que es las aspirinas o algún antihipertensivo y tal vez tuvo algún tipo de dolor y se tomó otra pastilla sin saber que entre ambos iba a ser una reacción y puede ser un tóxico. Entonces, esas cositas también son bastante importantes que nosotros lo averigüemos. ¿Cuándo? Esto es con relación al tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo que tomó? Puede ser el líquido, cuánto tiempo estuvo expuesto, cuánto tiempo que cogió ese producto, todo eso. ¿Dónde? Se refiere a lo que es la vía de exposición y el lugar donde ha sido hallado el paciente, ¿no? Con vía de exposición nos referimos a que si esto fue por vía cutánea, ¿no? Es decir, si fue una intoxicación por piel, si fue una intoxicación por vía digestiva, si consumió algún alimento, si es que fue por vía circulatoria, tal vez se puso alguna ampolla,
¿verdad? Entonces, todo eso es lo que también vamos a averiguar. ¿Y por qué? ¿No? ¿Por qué? Si es que ha sido intencional o si es que ha sido accidental. ¿Por qué esto es importante? Porque muchas veces, cuando es accidental, em, las dosis, por ejemplo, esto sobre todo con las dosis, ¿no? Cuando es accidental, con esto me refiero a que te dio un dolor de cabeza, por ejemplo, ¿no? Entonces quisiste juntar unas 2 o 3 pastillitas para que se te pase más el dolor. Y eso es de manera accidental, porque no has tenido la intención de matarte, por decirlo así. Pero en el caso de que es intencional, pues esta persona no se toma 2, 3 pastillas, se toma 5 o hasta 10, ¿no? O sea, un ejemplo. Entonces, ahí también por eso es bastante importante. Una persona que por error, no sé, en mi casa ha pasado, que en una botella de agua ponen alcohol, pero es el metanol, no es el alcohol etílico, es el metanol. Entonces, por error, en lugar de tomarme esa botella pensando que es este agua, me lo he tomado y es el alcohol. Pero cuando es accidental me voy a dar cuenta y voy a dejar de tomarla. Pero cuando es intencional, pues probablemente hasta se pueda acabar la botella. Entonces, por eso es bastante importante, ¿ya? Por eso es bastante importante. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Ya, no hay dudas. Las vías por las que se puede intoxicar una persona. Tenemos lo que es la vía respiratoria. Las lesiones por inhalación van a ser aquellas lesiones pues que se dan en el sistema respiratorio y sobre todo en lo que son los pulmones. Esto puede ocurrir por lo que es inhalación de gases tóxicos, como por ejemplo fungicidas, herbicidas, plaguicidas, insecticidas, ¿no? El humo de los incendios, algunos vapores químicos. Muchas veces utilizamos algunos insecticidas y se nos dice, ¿no? Ya, utiliza el insecticida, pero retírate de esa habitación donde estás poniendo, porque es tóxico. Si nos quedamos dentro, lo vamos a inhalar y nos puede provocar algunas lesiones de manera interna, ¿verdad? El humo de los incendios, como también lo he repetido, ¿no? Es una de las causas de muerte. Puede ser por algunos vapores producidos por algunos productos domésticos, ¿no? También se puede dar como por ejemplo, ¿a qué me refiero con vapores producidos por algunos productos domésticos? Por ejemplo, pegamentos, pinturas, limpiadores, no sé, algunos utilizan lo que es el thinner, por ejemplo. El thinner es también bastante tóxico, ¿ya? A veces lo usamos sin darnos cuenta o sin pensar que nos va a provocar daño, pero esto también es como, es algo tóxico, ¿no? Cuando no es controlado nos puede provocar daños, no siempre. Por eso es que digo que es bastante importante la dosis, es decir, la cantidad y el tiempo que hemos estado expuestos también. Entonces, con respecto a las lesiones por inhalación o a las intoxicaciones por vía respiratoria, podemos tener ciertas medidas preventivas, ¿no? Lo primero puede ser una práctica de seguridad con respecto a los incendios, ¿no? Si es que hay un humo cerca, si es que hay mucha contaminación, entonces podemos limitar el tiempo que vamos a estar expuestos ahí. Ya eso como parte preventiva. Vamos a tratar de mantenernos al aire libre, al aire fresco, el mayor tiempo posible, mantener ventanas con filtro y todo eso. Si es que es una persona que padece de alguna enfermedad pulmonar o cardíaca, ¿no? Siempre tiene que estar también con lo que es su control respiratorio, por decirlo así, ¿no? Y si es que está trabajando con químicos o gases, es bastante importante el equipo de protección, ¿verdad? Si es que ya nosotros sabemos, por ejemplo, trabajamos, no sé, en laboratorios químicos, qué sé yo, vamos a manipular, vamos a usar este tipo de sustancias, sabemos que debemos portar nuestras mascarillas, nuestros guantes. Entonces, todo lo que a nosotros nos proteja, ¿no? Eso como parte preventiva, ¿ya? Un momentito, por favor.
Ya, muy bien. Entonces, con respecto a la vía respiratoria, pues es eso. ¿Cuáles van a ser las señales que a nosotros nos van a ayudar a identificar que esta persona se intoxicó por inhalación? Cuando esta persona empieza a toser, ¿no? Cuando esta persona empieza a toser, cuando empiezan a tener picazón en la garganta. Por ejemplo, ahora, ¿no? Que estamos con toda esta, pues, controversia y todo lo que está ocurriendo, utilizan esos gases, esas bombas. Entonces, esos humos que se emanan son bastante tóxicos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros olemos ese tipo de gases? Si es que alguno ha tenido la mala suerte, empieza a picarte los ojos, te empieza a dar tos, te empieza a picar la garganta, ¿no? Empezamos a tener ese tipo de señales. Los senos paranasales están irritados, ¿no? Tenemos las fosas nasales irritadas, los ojos enrojecidos, tenemos dificultad para respirar. Muchas veces pasa de que este tóxico que nosotros lo inhalamos hace a que también todo nuestro sistema respiratorio se inflame. Entonces, al inflamarse, no podemos respirar de manera adecuada. Podemos también presentar dolor en el pecho, una sensación de presión en el pecho, dolores de cabeza, picazón en el ojo, nariz que moquea, ¿no? Y si es que es un paciente que ya tiene alguna patología con respecto al sistema respiratorio, pues va a empeorar su situación. ¿Ya? Eso con respecto a las señales. Los primeros auxilios que nosotros vamos a brindar en el caso de una intoxicación por vía respiratoria, vamos a evitar encender fósforos o vamos a tratar de no prender luces, ¿no? Esto, por ejemplo, si a ustedes les ha pasado, cuando, por ejemplo, hay fuga de gas y nos dicen, no prendas luces, no prendas el interruptor, no enchufes nada. ¿Por qué? Porque generalmente esto provoca chispas, provoca como ciertas, pues, descargas, ¿no? Chispas. Entonces, imagínense, puedes entrar en contacto con este gas y puede provocarse una explosión y por ende un incendio y todo eso. Si es que es posible, vamos a cerrar la fuente que produjo la intoxicación, ¿no? Después nos dice, vamos a retirar a la víctima del agente causal. Eso, de hecho, ¿no? Lo primero, vamos a retirar a esa persona del lugar donde está habiendo estos vapores o estos humos que son tóxicos, ¿ya? Llevarlo a un ambiente donde esté, pues, al aire libre, ¿no? Donde tenga el oxígeno para que esta persona pueda respirar de manera más adecuada. Vamos a abrir ventanas, puertas, ventilar el lugar que tiene este agente tóxico. Quitarle la ropa que puede estar impregnada con este gas y vamos a cubrirla con una cobija, ¿no? Es importante que le quitemos la ropa porque podemos sacarlo del lugar, pero la ropa va a seguir con este químico, la ropa va a seguir con este agente y le va a seguir provocando esas señales o esos síntomas que mencioné anteriormente. Si la víctima no respira, vamos a iniciar las maniobras de reanimación cardiopulmonar, utilizando protectores bucales al dar los soplos. Ojo con esto, ¿ya? Si es que nosotros vamos a hacer maniobra de RCP y vamos a hacerlo con ventilaciones, en este caso las ventilaciones, chicos, sería muy importante porque lo que nosotros tenemos que hacer es aportarle oxígeno, ¿ya? Pero no lo vamos a hacer boca a boca en contacto directo, pues porque también nosotros nos vamos a contaminar probablemente con ese humo, con ese vapor o con esa sustancia que ha inhalado, ¿no? Y cuando nosotros vamos a hacer la reanimación cardiopulmonar, vamos a evitar un shock. Ya vamos a evitar un shock y el traslado inmediato a un centro asistencial, sí o sí, a todo paciente que tiene intoxicaciones lo trasladamos de manera inmediata. Entonces, con respecto a eso, bastante claro. Retirar la fuente que está provocando esta intoxicación, sacar a esta persona a un ambiente limpio, donde el aire sea libre, retirarle las prendas porque puede tener este producto tóxico y llevarla de inmediato a un centro asistencial. ¿Hasta ahí está claro? Ya. Tenemos lo que son las intoxicaciones a través de la piel, ¿no? Es decir, por vía cutánea. Esto puede ser por absorción o puede ser por contacto
¿Se sigue viendo la diapositiva? Se me cerró. Sí, ¿no? Sí se ve la diapositiva. Pero... Ya. Entonces, la vía de intoxicación cutánea puede ser por absorción o puede ser por contacto con estas sustancias, ¿no? Esta sustancia, este producto tóxico nos va a caer en la piel y nos va a empezar a provocar ciertas lesiones, ¿no? En algunos casos, pues como lo que es el sarpullido, no sé cómo se le dice, esos brotes en la piel o puede provocar quemaduras, como ustedes están observando aquí en la imagen, ¿no? Entonces es una reacción alérgica y además también se ve que son quemaduras, ¿no? Quemaduras de primer grado generalmente. Hay plantas también que en cuanto la tocamos nos produce algún tipo de daño. Hay animales marinos también que en su superficie, pues de su anatomía, también tienen ciertos tóxicos. Entonces, eso también puede ser un tóxico, como lo dice en su nombre, ¿no? Un tóxico para esta persona. Las señales que nos van a ayudar a identificar que esta persona está con una intoxicación por vía cutánea, bueno, va a ser bastante importante la información que nos da la víctima, ¿no? Para saber qué tipo de sustancia está provocando esta intoxicación, ¿ya? La presencia del envase de una sustancia tóxica también va a ser importante porque nosotros vamos a poder observarlo o vamos a poder analizarlo en el caso de que esta persona esté inconsciente y no nos diga qué fue lo que cogió, lo que agarró, ¿no? Obviamente nosotros vamos a estar con todo nuestro equipo de protección, ya cuando se trata de una intoxicación, no solo cuando se trata de una intoxicación, cuando vamos a tener cualquier tipo de emergencia, nosotros ya estamos con todo nuestro equipo de protección. Imagínense que ustedes no lleven guantes y cojan esa piel, esa mano, por ejemplo, que ha sido dañada. Entonces, nosotros también vamos a terminar intoxicados, ¿no? Por eso es bastante importante nuestro EPP, ¿ya? Cuando es por vía cutánea, generalmente se tiene lo que es pues dificultad para respirar también, se tiene quemaduras alrededor de la boca, no solo de la boca, sino al nivel de la piel, ¿no? Quemaduras en la piel. Se tiene lo que es palidez y sudoración, debilidad, somnolencia, shock, ¿ya? Esas son las señales. Los primeros auxilios que vamos a realizar: colocar a la víctima debajo de un chorro de agua teniendo aún la ropa para eliminar toda la sustancia tóxica, ¿ya? Lo primero que tenemos que hacer es alejarlo de ese agente que está provocando este tipo de daños, ¿no? Entonces, agua a chorro, ya agua a chorro con la ropa puesta, o si le quitamos la ropa y de igual modo lo sumergimos en el agua, también no habría ningún problema. Evitar entrar en contacto con la ropa de la víctima, colocarse guantes porque podemos intoxicarnos, ¿no? Eso ya lo sabemos como parte de nuestro equipo de protección. Retirarle la ropa mojada y continúe bañándola con abundante agua y jabón. Mantener las vías respiratorias libres de secreciones, ¿no? Mantener siempre la vía aérea, sobre todo, permeable. Si es que hay alguna lesión, vamos a tratarla como quemaduras. Muchas veces estos tóxicos, estos productos, provocan quemaduras, como lo mencionaba. Entonces, ya saben ustedes cómo tratamos una quemadura. ¿Cómo tratamos una quemadura cuando es por una sustancia tóxica? Chicos, ¿cómo tratamos una quemadura? Bueno, Bueno, primero tratamos de quitarle toda la ropa, ¿no? En caso de quemadura o en algunos casos también se le echa, se le enfría con el agua, ¿no? así es, ¿no? Generalmente, pues, estos productos provocan irritación de la piel, ¿no? Nos empieza a arder la piel. Lo que queremos es enfriar la zona. Recuerden que no podemos utilizar ningún tipo de
cremas. Ya, ojo con eso. Cuando tenemos intoxicación por piel y empieza a tener la piel enrojecida, empiezan a salirle ciertas ampollitas o algo por el estilo, no vayamos a utilizar ningún tipo de crema. A veces dicen, no sé, para que le calme el dolor, para que le calme el ardor, pero eso ya se ha mencionado muchas veces. No utilizar nada de eso. Imagínense, esa piel ya tiene un agente tóxico, tiene una sustancia y encima de eso le vamos a poner otra y va a ser peor todavía. Entonces, enfriamos la zona con compresas frías, como me decían por aquí también por el chat. Ponemos las compresas frías, podemos hacer un vendaje y de esa manera vamos a tratar esta quemadura, ¿ya? Si es que es un tóxico que ha penetrado los ojos, es un tóxico que ha caído a los ojos, esto generalmente ocurre pues de forma accidental, ¿no? Podemos abrir la botella, no sé si a ustedes les ha pasado, me ha pasado cuando he abierto el cloro y me ha caído al ojo. Entonces lo que tenemos que hacer ahí es lavar con abundante agua. Ahora, el ojo que está dañado tiene que ir hacia abajo, obviamente, ¿ya? Porque no lo vamos a poner del otro lado, porque el líquido vamos a terminar contaminando el otro ojo y es lo que menos queremos. Y entonces el ojo dañado va hacia abajo. Podemos cubrirlo con una gasita y encima podemos poner un vendaje, ¿no? Y todo eso. De esa manera vamos a calmar las molestias, ¿no? Y la asistencia médica, siempre vamos a llevarlo a que reciba asistencia médica, ¿ya? La otra vía de intoxicación es la vía digestiva, ¿no? Esto se da por ingestión de alimentos, generalmente aquellos alimentos que ya están vencidos, algunos productos que causan alergia, ¿no? Algún alimento que nosotros sabemos al que somos alérgicos y lo consumimos de manera errónea, ¿no? De manera accidental, entonces también nos puede provocar algún tipo de intoxicación. Es que tenemos sensibilidad también, sustancias cáusticas, sustancias corrosivas, sobredosis de medicamentos. Y aquí también, por supuesto, lo que es la intoxicación por el consumo excesivo de alcohol, ¿no? El consumo excesivo de alcohol. ¿Cuáles son las señales de una intoxicación por vía digestiva? Náuseas, vómitos y o diarrea. Esto es bastante común, ¿ya? Bastante común en una intoxicación por vía digestiva. Náuseas, vómito, diarrea. Dificultad para respirar también hay. Dolor de estómago, dolor de cabeza y mareos. Mal aliento por la ingestión de sustancias minerales. En aquellas personas que se han envenenado, ¿ya? Lo identificamos bastante rápido por el olor. Por eso es que cuando hacemos nosotros una evaluación secundaria y cuando nosotros analizamos la cabeza, ¿ya? Cuando vemos boca, también es importante que nosotros podamos oler, ¿ya? Entonces, generalmente este es un olor como si ustedes cuando ustedes encienden un cerillo, huele más o menos de esa manera. Entonces, pueden sentir ese tipo de olor o simplemente pueden sentir un olor como avinagrado, ¿no? Es bastante importante también que nosotros tengamos ese tipo de análisis en las personas que estamos evaluando. Palidez y sudoración, debilidad, somnolencia y shock, ¿no? Esto de palidez y sudoración, debilidad se puede presentar en todos los tipos de lesiones, ¿ya? En todos los tipos de lesiones. Los primeros auxilios que vamos a brindar nosotros, ¿no? Si es que nosotros estamos seguros del tipo de tóxico que se ha ingerido, ¿ya? Si es que nosotros ya estamos completamente seguros de qué es, vamos a provocar el vómito. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a introducir el dedo, ojo, nosotros vamos a estar con guantes, ¿verdad? Vamos a introducir entonces el dedo y vamos a hacer a que esta persona vomite. ¿En qué casos vamos a evitar esto? Si es que nosotros observamos que tiene quemaduras en los labios y en la boca. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos provocarle el vómito en esas personas que tienen quemaduras en los labios? ¿Por qué creen, chicos?
¿Tienen más o menos alguna idea? A ver, si es que esta persona tiene quemaduras en los labios y en la boca, probablemente es por el mismo tóxico que ha ingerido. Entonces, si nosotros le vamos a provocar el vómito, vamos a hacer a que esta sustancia nuevamente tenga el mismo recorrido y vamos a provocar otras lesiones más. Ya, aparte de que si los labios y la boca están quemados por esta sustancia, imagínense cómo está la laringe, la faringe, el esófago, el estómago, todo está quemado. Entonces, si inducimos al vómito, vamos a provocar más lesiones. Si es que el aliento es a querosene, gasolina y otros derivados también, porque provoca quemaduras. Cuando las instrucciones del envase nos indiquen, hay indicaciones, ya, instrucciones en esos envases que nos dicen no inducir al vómito. Me imagino que, pues, como ellos lo analizan, saben que puede provocar también lesiones, por eso no se hace. Si es que esta persona está inconsciente o presenta convulsiones, ¿no? Obviamente no vamos a inducirle al vómito porque esta persona no lo va a poder controlar y se puede aspirar, se puede asfixiar con su propio vómito. Si es que ya ha transcurrido más de 1 hora de haber ingerido el tóxico, es por gusto. Por gusto le vamos a inducir al vómito porque esta persona prácticamente este tóxico ya hizo efecto y ya está en el torrente sanguíneo. La finalidad de que nosotros provoquemos el vómito es para que el estómago ya no absorba esto. Recordemos que todo se va al torrente sanguíneo. Entonces, si ya pasó más de 1 hora, es por gusto. Si ha ingerido ácido sulfúrico, ácido nítrico, soda cáustica, también, pues, ¿no? Son ácidos que provocan quemaduras. Y si hacemos a que vomite, vamos a provocar más lesiones. Inducir al vómito únicamente en caso de ingestión de alcohol, en el caso de alimentos que pueden estar vencidos o los alimentos que sabemos que somos alérgicos y de manera errónea lo consumimos, o cuando son medicamentos, pues, ¿no? En esos casos podemos inducir al vómito porque no vamos a provocar lesiones, esto no provoca quemaduras, ¿verdad? Si es que la víctima está consciente, darle de beber agua, vamos a controlar las funciones vitales, lo que es pulso y respiración, mayormente en estos pacientes que tienen intoxicación se eleva. Tenemos un pulso bastante rápido, acelerado, la respiración también. Si es que no respira, vamos a iniciar las maniobras de RCP y trasladar a la víctima a un centro asistencial. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda? No hay dudas, ¿verdad? Vamos a tomarnos un descansito, chicos, de 10 minutitos, ¿está bien? 9:15 estaríamos regresando para continuar, ¿ya? Ok, Miss. Ya, chicos.
Muy bien, chicos, ya estamos todos. Estamos todos. A ver, ¿me confirman? Hola, hola. ¿Ya estamos? ¿Me confirman, por favor? Para poder continuar, chicos. A ver, esperamos. Ya. Raquel ya está. Vladimir, Rosalín ya están. Esperamos unos minutitos. A ver. Chicos, ya estamos. Rosalín, Vladimir, por favor, me confirman. O en todo caso, para continuar. Creo que sí están. Ya. Bien, entonces habíamos hablado ya de lo que son los primeros auxilios en el caso de una intoxicación por vía digestiva, ¿no? Habíamos hablado ya acerca de eso. Pero además también de todo lo que yo he mencionado, pues me faltaba aquí lo que es la intoxicación alcohólica, ¿no? Cuando es algún tipo de sospecha por ingestión de sustancias o drogas, podemos inducir a lo que es el vómito, pero generalmente aquí necesita sí o sí ayuda médica. ¿Por qué? Porque ellos van a utilizar algún tipo de antídoto que va a contrarrestar este tóxico que ha sido pues ingerido, ¿no? Además de ello, también ustedes saben que se hace lo que es un lavado gástrico, ¿ya? El lavado gástrico. ¿Cómo se realiza un lavado gástrico o con qué materiales lo vamos a utilizar? Eso lo van a ver en un videíto, ¿ya? Pero vamos a explicarlo un poquito. Se necesitan ciertos materiales, una sonda, un equipo de succión o de irrigación, puede ser una jeringa, lo que es el agua para el lavado, los guantes, ¿verdad? Una cánula. Entonces, esto es bastante complejo que, pues, si bien es cierto, si en el momento no tenemos esos materiales, no vamos a poder realizarlo, ¿no? Pero van a poder observar en el video más o menos cómo se hace. Entonces, nuestra finalidad de este lavado gástrico, como su nombre lo dice, ¿no? Es lavar la vía digestiva, en este caso, que pueda llegar hasta el estómago para que nosotros podamos sacar ese producto o esa sustancia que ha sido ingerida. Entonces, esa va a ser nuestra intención. Para ello tenemos que saber la colocación de una sonda, ¿no? Por eso digo que ya es bastante, es mucho más específico este manejo, ¿no? También se habla de lo que es el carbón activado, si es que ustedes han escuchado acerca de eso. El carbón activado vendría a ser un recurso, un mineral que nos ayude a disminuir la cantidad de dosis tóxica que se ha ingerido. Esto suele ser muy útil en aquellas intoxicaciones que se dan por fármacos, ¿no? Que pues esto hace a que se eliminen por lo que es la bilis, ¿ya? Ahora, la dosis normalmente utilizada de lo que es el carbón activado es 1 gramo por kilogramo. ¿Ya, chicos? Si es que vamos a utilizar esto del carbón activado, también es importante que lo utilicemos con un laxante. ¿Por qué? Porque el carbón activado produce estreñimiento.
¿Está bien? ¿Hasta ahí? ¿Tienen alguna duda? Entonces, lo que hace el carbón activado es, pues, prácticamente absorber, ¿no? Es como que absorbe este tóxico y hace que la dosis que está dentro de nuestro organismo ya no es tan letal, por decirlo así, ¿ya? Esto también tenemos que saber que lo podemos utilizar hasta una hora, o puede ser hasta antes de las 2 horas que hemos ingerido ese medicamento, porque pasado a ello ya no nos va a funcionar. Ya, chicos, ya no nos funciona. La otra vía por la cual nos podemos intoxicar es por la vía circulatoria. Este tóxico puede ser, pues, penetrado a la circulación por puede ser penetrado por dos mecanismos, por decirlo así, ¿no? Por inoculación o por inyección. Con respecto a la inoculación, puede ser, por ejemplo, por el veneno que transmite las serpientes, las arañas, las abejas, ¿no? De esa manera se le dice inoculación. Y lo que es inyección, pues, las ampollas, ¿no? Las vías endovenosas. Esto va a variar, o las señales van a variar de acuerdo al tipo del veneno, de acuerdo a la cantidad que se ha administrado, a la vía de ingreso y a la protección de la víctima, ya como mencionaba anteriormente, ¿no? Si es que es una intoxicación por vía cutánea, mi piel va a absorber, ¿ya? Y eso lo va a llevar a la vía circulatoria. O sea que al final todas las intoxicaciones que he mencionado anteriormente van a terminar en una intoxicación por vía circulatoria, porque todo se va al torrente sanguíneo. Entonces va a depender mucho de eso también, si las dosis han sido bajas, de qué tipo de veneno, ¿verdad? Puede ser simplemente una inyección de un medicamento que ha estado vencido, por ejemplo, ¿no? O muchas veces por el apuro, no sé, un centro de atención, no se dan cuenta del medicamento y te pueden poner una cosa por otra y puede estar teniendo un efecto adverso con otro medicamento que estamos utilizando. Entonces, de manera indirecta nos están provocando alguna intoxicación o simplemente una intoxicación por drogas. Esas personas que se inyectan también están teniendo una intoxicación por fumar, por drogarse, por consumir pastillas de manera abundante. Entonces, todo eso también nos produce intoxicaciones por vía circulatoria. Las señales de este tipo de intoxicación, vamos a tener dificultad para respirar. Las pupilas van a estar dilatadas o contraídas. Hay que recordar que cuando ya tenemos pupilas dilatadas o contraídas, ya se está afectando algo neurológico, ¿no? Entonces, ojo con eso, bastante cuidado. Trastornos de la visión, puede ver doble, puede tener manchas, a veces ven esas manchas oscuras, ¿no? Los escotomas, los famosos escotomas, palidez, sudoración, debilidad, paciente que está bastante somnoliento, ¿no? Que se encuentra cansado y muchas veces cae en shock. ¿Por qué? Porque esto puede hacer a que sus funciones vitales se puedan alterar mucho y provoca un estado de shock, ¿ya? Provoca un estado de shock. También en algunos casos puede provocar convulsiones, ¿ya? Puede provocar convulsiones. Cuando tenemos una convulsión, ¿qué hacemos? Chicos, ¿cómo manejamos una convulsión? A ver, Vladimir, Rosalín, creo que todavía no regresan del descanso. Se han tomado un descanso de 20 minutos. No, ya estoy aquí. Ah, ya. Ya, a ver, mi pregunta era, ¿cómo manejamos una convulsión? Lo único que tenemos que hacer es solamente protegerla, que no se dañe, ¿no? Porque no podemos hacer nada mientras la persona está convulsionando. Así es. Protegemos la cabeza para no provocar lesiones
a nivel de la cabeza, bueno, valga la redundancia, ¿no? Y como dice también Raquel, aquí por chat nos dice, lo ponemos en posición de seguridad, ¿no? Cuando ya esta persona ha cesado esas convulsiones, lo podemos poner en posición lateral de seguridad. Cuando son cuando es una intoxicación por vía circulatoria, también va a presentar, como ya lo mencioné, dificultad para respirar, puede presentar vómitos, diarrea, el mal aliento, todo eso también va a causar ya este tipo de daños. Aquí nosotros no podemos hacer mucho porque es por vía circulatoria. Es por vía circulatoria. Entonces, no podemos inducirle al vómito porque este medicamento ha sido introducido o ha sido administrado directamente a la vena, por decirlo así, o ha sido una inyección intramuscular y que ya ha sido absorbido, ya fue llevado al torrente sanguíneo. Entonces aquí no podemos hacer nada, tenemos que llevarlo de inmediato a un centro asistencial, lo más pronto posible. Lo que podemos hacer en el camino es verificar sus signos vitales, ¿no? Respiración, pulso, si es que deja de respirar, si es que no tiene pulso, sabemos que es un paro cardiorrespiratorio y podemos hacer las maniobras de RCP. Entonces es lo único que nosotros vamos a hacer en ese momento, ya muy diferente a todo lo que he mencionado anteriormente, ¿no? Todo lo que he mencionado anteriormente. Bien. En ese caso, no vamos a introducir nada por vía oral, no vamos a tratar de dar ningún medicamento. Si es que nosotros sabemos colocar vías, podemos administrar una vía endovenosa con lo que es cloruro de sodio, ¿no? Podemos administrarlo incluso a chorro, o aquí nos dice a 45 gotas por minuto aproximadamente, pero podemos administrar unos 400 o 500 a chorro, y de esta manera podemos ayudar a que esta sangre, este tóxico que está en la sangre también pueda ser eliminado de esa manera, ¿no? Puede ser eliminado de esa manera. Acá también nos dice otras consideraciones, ¿no? Esto ya es general, otras consideraciones de manera general, no necesariamente en el caso de intoxicación por vía circulatoria. Si es que estamos frente a una ingestión de ácidos, ácido clorhídrico, ácido fluorhídrico y otros ácidos que existan, está contraindicado el lavado gástrico. Está contraindicado el carbón activado y también no vamos a provocar el vómito, eso ya lo había mencionado anteriormente, ¿no? Podemos administrar analgesia en el caso de dolor, aunque pues nosotros ya sabemos que no podemos administrar absolutamente nada hasta que tengamos una indicación médica, ¿no? Pero imagínense que nos encontramos en una zona muy, muy lejana, ¿no? Entonces podemos hacerlo. Ya podemos hacer ese tipo de cosas. Administrar antieméticos como metoclopramida, en caso de que los vómitos sean muy exagerados, ¿no? Podemos hacerlo también. Administrar omeprazol es un protector gástrico, ¿verdad? Es un protector gástrico, pero nosotros no vamos a hacer ese tipo de cosas, ¿no? Somos los primeros respondientes y muchas veces no medicamos, al menos que tengamos alguna indicación, ¿ya? Cuando se trata de una intoxicación alcohólica, ¿no? Tenemos que hacer el traslado de manera inmediata. Ahora, si es que sospechamos o evidenciamos algún trauma, es importante que nosotros aquí valoremos el estado de conciencia, ¿no? En la escala de Glasgow, para la escala de Glasgow mencionaba yo que tenemos que tener en cuenta lo que es la respuesta motora, la respuesta neurológica, ¿verdad? Todo eso, como primero preguntando a la persona, ¿no? Las preguntas fáciles que yo les había enseñado. ¿Dónde estamos? ¿Qué día soy? ¿Cómo te llamas? Y todo eso. Otra cosa, levanta el brazo si es que no responde o no nos responde, si es que sus pupilas se dilatan o no se dilatan, ¿verdad? Entonces, todo eso va dentro de la escala de Glasgow. Otras consideraciones con respecto a la administración de alcohol. Como este va a tener efectos sobre el sistema nervioso central, pues va a estar muchas veces alterados lo que es el habla, los reflejos. Cuando una persona está pues ebria, ¿no? Por decirlo así, cuando una persona está ebria, muchas veces no tiene
coordinación en lo que habla o cómo camina, tiene alteraciones de conciencia, pero cuando es el consumo de un producto o de un alcohol adulterado, porque muchas veces adulteran las bebidas alcohólicas, no es alcohol etílico, es alcohol metílico, y esto sí puede ser tóxico en cantidades bastante abundantes, puede incluso provocar la muerte de una víctima. Entonces eso va a provocar mareos, va a provocar vómitos, ¿no? Lo podemos confundir como que esta persona está embriagada, pero aquí ya está muy alterado el estado neurológico, ¿ya? Entonces, esas consideraciones hay que tener en cuenta en ese tipo de casos, ¿ya, chicos? ¿Tienen alguna duda? ¿Hay dudas? No, Miss, hasta ahora no. Ya. A ver, por ejemplo, ¿qué podemos hacer en el caso de un paciente que se ha intoxicado por sedantes? ¿No? Aquellas personas que han tomado algún ansiolítico, por ejemplo, el diazepam, el clonazepam, de manera, bueno, algunos lo toman simplemente pues porque lo tienen como tratamiento, pero hay personas que lo toman porque saben que las dosis excesivas de esto provoca la muerte y simplemente se quieren suicidar y lo consumen. Pero, ¿qué podemos hacer nosotros, por ejemplo, en ese tipo de casos, ¿no? O una persona que ha tomado algún sedante, ya una persona que ha tomado algún sedante y vemos que está teniendo algún tipo de efectos, lo que es somnolencia, sus movimientos musculares o corporales no están siendo correctos. Lo que vamos a hacer aquí es vigilar pulso y respiración. Y podemos darle de beber café o té. Entonces, son medidas así que ustedes pueden saberlo, ¿no? Como parte de sus conocimientos para que lo tengan en ese tipo de casos. Ya, chicos, entonces, una persona que se ha intoxicado por sedantes pueden darle café o té y lo trasladan de manera inmediata a un centro hospitalario. ¿Ya? Porque eso es bastante común. Entonces, si no hay dudas, voy a mostrarles unos videitos que van a poder explicar un poquito más. ¿Ya? A ver. Vamos a ver cuál compartimos. Creo que este video. A ver. Para todos. Me confirman si pueden ver y si pueden escuchar, por favor. No creo. No. Las intoxicaciones en general tienen, digamos, 3 presentaciones. ¿Se ve y se escucha? ¿No? Una de las más frecuentes es la de náuseas, vómitos, diarrea. Uno presenta estos síntomas a los... Esto es de cómo actuar ante una intoxicación alimentaria, ¿ya? Acá les voy a explicar de manera resumida los síntomas, las causas y qué es lo que podemos hacer. Me escriben por el chat si es que pueden escuchar, por favor. Los pocos minutos de haber ingerido algo que le genera la intoxicación. El tiempo de presentación también depende de la severidad. O sea, si digamos el paciente presenta molestias después de 4 horas, la cosa puede ser suave, ¿no? Pero si a los 5 o 10 minutos de haber comido algo el paciente empieza a presentar molestias, entonces digamos que el cuadro va a ser más severo, ¿no? Entonces ahí el problema es la intolerancia oral, porque eso lo va a deshidratar. Pero hablamos, atención a los que están en casa, de una intoxicación, no de una intolerancia. No, hablamos de la intolerancia oral es cuando el paciente no tolera vía oral. Claro, no, pero me refiero para no confundir Sí, con las intolerancias estamos alimentarias. hablando de intoxicaciones. Ajá. Sí.
Ahora, lógicamente, si estamos en una reunión y son varios, 2, 3 los que empiezan a presentar síntomas, tenemos que pensar que hay algo que puede ser un tema masivo, ¿no? Algún alimento que ha estado en mal estado Sí. y han consumido todos. Exactamente, ¿no? O a veces hay contaminaciones, ¿no? Con insecticidas, por ejemplo, ¿no? Que también dan síntomas muy parecidos. Pues si hay un paciente mal, no hay problema, pero si estamos en una reunión y hay más de uno, pues hay que parar la oreja porque podemos estar frente a un evento masivo. La segunda manifestación es la urticaria, que son las ronchas y la comezón, la picazón. Igual, el tiempo de presentación puede ser en minutos o puede ser incluso después de algunas horas. Ahora, ¿por qué algunos sí, algunos pacientes sí, otros pacientes no? Hay un grupo de pacientes que se llaman los pacientes atópicos, ¿no? O alérgicos, que digamos tienen más predisposición o van a hacer reacciones más severas. Entonces, acá lo que estamos simulando es una urticaria. Y la urticaria también tiene manifestaciones o severidades, ¿no? No es lo mismo tener urticaria, digamos, de acá a media hora, una hora, que el paciente inmediatamente debute y presente dificultad para respirar, por ejemplo, cambios en el tono de la voz, el paciente empieza a ponerse afónico, o que hay algún estridor o pitillo en el momento que pasa el aire. Eso es grave, porque podemos progresar rápidamente a lo que se llama un edema de glotis y esos casos pueden ser mortales. Esos requieren atención médica inmediata. O asistimos a un centro de salud cercano o llamamos al 106 al SAMU. Y la tercera manifestación, que es menos frecuente, es la del edema angioneurótico. Se hinchan labios, lengua, párpados. Y ahí lo vemos generalmente porque ahora que estamos en época de gripe, digamos, en el cambio estacional, la gente va con mucha frecuencia a la farmacia y le pide en la farmacia que le receten. Entonces, mucha gente es alérgica a los antiinflamatorios no esteroideos, que son derivados de la aspirina. Ahí está el diclofenaco, ketorolaco, ketoprofeno, naproxeno. Y lo que hacen son reacciones alérgicas severas. Muchas son por automedicación. Entonces, ahora que tenemos un feriado largo, preferible no automedicarse. Porque a veces toman una cosa por otra, ¿no? Y lo peor que puede pasar es de que no solamente no les haga efecto, sino que terminen intoxicados. Ahora, generalmente los padres se asustan más cuando hay una intoxicación en niños que en adultos. Bueno, lo que pasa es que los niños son más propensos, digamos, a hacer casos graves. Aparte, el adulto es un poco a veces más estoico, sobre todo a las mujeres, ¿no? Pero a veces sucede que al niño le pica, por ejemplo, y el papá no le hace caso, ¿no? O la mamá no le hace caso. Y a veces pasan horas y recién, digamos, lo desviste, o la hora que lo va a bañar ve, y realmente ve que está como un mapa, ¿no? Como un mapa mundi lleno de siluetas, ¿no? Que son los sabones de la intoxicación. Entonces, la recomendación en general, cuando tengamos alguna lesión en piel, o en todo caso refiramos a alguna lesión en piel, mejor es descubrir la piel y ver de qué se trata, ¿no? Porque podemos llevarnos sorpresas. ¿Uno podría llegar hasta el desmayo a consecuencia de una intoxicación? A menos que haya una deshidratación severa o las arcadas de los vómitos sean intensas, que produzca pues un cuadro de hipotensión. O sea, sí es posible, no es la presentación usual, no es lo que uno mayoritariamente ve. Cuando uno acude a la emergencia para que sea tratado por un cuadro de estos, ¿cuáles son los medicamentos que nos dan? Ya, por lo general, el antídoto, digamos, es síntomas, o sea, sintomáticos. Si hay fiebre, para la fiebre, si hay dolor, se quita el dolor. Lo más importante es dar medicación contra los vómitos, para que el paciente tolere vía oral. Y en el caso de la urticaria, generalmente de manera genérica se recetan antihistamínicos y corticoides, ¿no? Pero ¿qué específicamente lo debe hacer un médico, ¿no? La dosis, cómo se da, por qué vía, si se nebuliza, se pone en subcutáneo, endovenoso, eso es el manejo propiamente del médico, ¿no? ¿Y el de cuánto tiempo uno ya vuelve a la normalidad, por así decirlo? Ya, la urticaria, la picazón pasa en minutos, de manera en minutos. Los sabones pueden persistir algunas horas, las ronchas. Lo que sí demora es el edema angioneurótico, a veces 48, 72 horas, ¿no? Entonces el paciente llega con el labio hinchado y piensa que inmediatamente se va a poner medicación, y lo que hay que decirle de frente es, mire, ese labio y esos párpados, todos esos párpados, al menos 48 horas para que regrese a la normalidad, ¿no? Y ustedes ahora que estamos en el mes morado, se consume mucho turrón, ¿han visto casos de intoxicación? Más que intoxicación, cuadros digestivos, dispepsias, dolor abdominal, reflujo.
porque aparte que es dulce, es un poco grasoso, ¿no? Las porciones deben ser chiquitas, medianas, pequeñas, ¿no? Porque un gourmet, porque medio de grasa es bastante pequeño. Sí. Carlos, hay mucha gente que sabe que es alérgica, por ejemplo, a los camarones, a la comida de mar. Se toma su pastilla, su antihistamínico antes de entrar al restaurante. ¿Qué le dirías a ellos? Que están jugando con fuego, ¿no? Porque las intoxicaciones o las reacciones alérgicas de nuestro organismo tienen varios mecanismos y pueden ir de menos a más. Yo toda mi vida tomé paracetamol, por ejemplo, ¿no? Nunca hice alergia y a la 10ª toma puede hacer una hiperreacción. Entonces, si es alérgico a los mariscos, camarones o tiene una alergia específica identificada, la mejor recomendación es no lo coma. O sea, no lo consuma porque está poniendo en peligro, ¿no? Comentábamos hace unos minutos, por ejemplo, ¿no? En Estados Unidos ellos usan mucho el maní. Sí. Y acá hay muchos productos importados. Entonces, a veces el maní puede ser tan tóxico para algunos que, por ejemplo, la pareja de uno come maní, yo soy alérgico al maní, y solamente con el beso podría darse un desenlace fatal, inclusive. Entonces hay que leer bien los empaques, sobre todo los que son alérgicos al maní, porque puede ser que el producto no tenga maní, pero va a decir en el empaque de que ese producto fue procesado en máquinas que elaboraron maní. Entonces, el que es alérgico tiene que tener mucho cuidado. Los que tienen alergias a medicamentos antiinflamatorios, igual eviten usar medicamentos con asociaciones, porque cuando entramos al medicamento genérico que compone esa fórmula, nos damos con la sorpresa y vamos a encontrar allí que son medicamentos a los que somos alérgicos. Entonces, muchas intoxicaciones pueden ser evitables si es que leemos y estamos enterados de qué estamos tomando, ¿no? Y lo que dice usted es verdad, ¿no? Porque en el empaque yo he visto, ¿no?, en muchos productos que sí que advierten que si bien el producto no lleva tal ingrediente en concreto, se ha procesado en ¿no? máquinas. Por eso es por las alergias. Ajá. Lo otro, si por algún motivo van a automedicarse, apunten qué están tomando, ¿no? A veces llegan del médico y uno no sabe si se intoxicó por los camarones o por lo que tomó después, ¿no? O por una mezcla de los dos. Exactamente. O ahora que tenemos estos feriados largos, modulemos las porciones de los alimentos y también las mezclas, ¿no? A veces comemos tanto de tanta variedad que al final no sabemos qué fue lo que nos cayó. Cada vez que como mariscos me intoxico. ¿Es recomendable que me aplique hielo para evitar la picazón? No, lo que tiene que evitar es comer mariscos. Sí, esa es la recomendación. Ese videíto. Sí se pudo escuchar, ¿no? Chicos. Envenenamiento. ¿Se escuchó? Me confirman, por favor, no los escucho. Ya, sí se escucha. Estos sí son videos cortitos nada más, de segundos. Asegúrese que, cuándo y qué cantidad fue lo que tomó. No le dé nada de beber y no intente hacerlo vomitar. Si la situación empeora, llame al 911 y siga las instrucciones. Cruz Roja Hondureña. Por favor, ayúdame. Le encontramos botado en el bosque. Doctora, una emergencia. ¿Qué pasa, licenciada? ¡911! Necesitamos una ambulancia para cada unidad de emergencia. Tenemos una emergencia. Sabri, tenemos una emergencia. Salga, doctora, por favor. ¡No! ¡Por favor,
Señora, tranquilícese, por favor, salga. Señora, por favor, salga. Espérenos, por favor, déjenos hacer nuestro trabajo. 42. Está demasiado baja, intubémosle. Pásenme todo el equipo, 42, 40. Pásenme el equipo, se está yendo, necesita respirar. Siga, por favor, las compresiones. Fíjenle, por favor, fíjenle bien. Listen, ¿cuánto está saturando? Vamos a escuchar. 45, 2. Gracias, Listen, por favor. Escuchemos. Vamos a comprobar si está respirando. Siga, por favor. Ahora. Listo, la saturación va a comenzar a subir. Está bien, tenemos los dos campos limpios. Vamos. Por 80. favor, licenciada, pásenos la sonda nasogástrica. Señora, ¿qué se ha tomado? ¿Qué se ha tomado? Doctora, se ha tomado Coja, Listen, por favor. fertilizante de papa. Fertilizante de papa, órgano Es órgano fosforado, Sabrina. La sonda, por favor, la sonda. Ya está bien con la circulación. Vamos, la sonda. Ya está saliendo el líquido claro. Sí, ya está claro. Listen, por favor, pásele el carbón activado. Está listo. Licenciada, por favor, cargue los 2 miligramos de atropina. ¿Cómo está la reacción pupilar? ¿Cómo están las pupilas? Dilatadas. Están las pupilas miliáticas. Doctora, ya llegó la ambulancia. Ya llegó la ambulancia, vamos, que entre la camilla, que entre la camilla. Vamos. Vamos, vamos. Suba, Sabri, el saturador. Sabri, los pulmones, por favor. Escúchele los pulmones. Para ver si no se nos cae. Ya, chicas. Entonces, lo que acá ustedes han podido observar, bueno, ya acá pues reciben lo que es indicación médica, ¿no? Se le administra atropina, se le administra otro tipo de medicamentos, pero básicamente lo que aquí hacen es controlar signos vitales, ¿no? Como esta persona dice, tiene pulso de 40, bueno, eso es demasiado bajo, ¿no? Es muy bajo, esta persona va a entrar en shock. Entonces ustedes están observando ahí que empiezan a hacer la maniobra de RCP, ¿no? No quiero que se fijen en la maniobra de RCP porque claramente lo ha hecho pésimo porque es una simulación, ¿no? Ustedes ya saben cómo es la maniobra adecuada, pero son las acciones que se realizan. Entonces está haciendo RCP, de esa manera el pulso está aumentando, ¿verdad? Como esta persona no puede respirar, le han puesto también por ahí lo que es el oxígeno, le están poniendo una vía endovenosa, porque por ahí, como ustedes pueden observar, están aplicando lo que es la atropina, ¿no? Que va a ayudar a que ese corazón se reanime, porque prácticamente con 40 por minuto es muy poquito, ¿ya? Entonces, ahí están haciendo RCP, están tratando de restablecer sus funciones vitales de este paciente, y además también por ahí solicitan una sonda, ¿no? Una sonda. ¿Para qué? Para que le hagan lo que es el lavado gástrico. Esta sonda llega más o menos, pasa todo lo que es el esófago, ya llega hasta el estómago, y por aquí introducen cloruro y retiran.
Entonces, ustedes observan, ¿no? Entonces, esto es lo que están retirando, que prácticamente tiene el tóxico. Ya, ojo que están hablando porque es un insecticida que ha tomado, porque si fuera otro tipo de sustancias, como ya lo he mencionado, no pueden hacer este tipo de acciones. Entonces, ahí ven que ya el líquido es blanco. Como ya el líquido es claro, está saliendo claro, quiere decir que prácticamente ya están retirando todo lo que es esa sustancia y le están poniendo el carbón activado, ¿no? Le están administrando el carbón activado. Aquí están evaluando pupilas. Eso es importante para ver el estado de conciencia del paciente. Es todo lo que ustedes deben hacer. Lo que aquí nada más, pues no van a poder tener atropina ni nada de eso, pero esto es todo lo que pueden hacer. ¿Ya, chicos? ¿Tienen alguna duda? ¿Hay alguna duda? ¿Se acuerdan que hace rato en la diapositiva yo mencionaba el tema de la administración de metoclopramida, de algún antiemético, ¿verdad? ¿Dónde estaba? Estaba por aquí. ¿Dónde? Aquí, ¿no? Administrar antieméticos como metoclopramida, en el caso de náuseas y vómitos, ¿no? Si bien es cierto, nosotros queremos inducir al vómito para que lo elimine. Pero cuando no se trata de eso, sí podemos administrar antieméticos. ¿Por qué? Con la finalidad de que cuando le demos algún medicamento, lo pueda tolerar por vía oral. Es lo que mencionaba por aquí el paramédico, ¿no? Él mencionaba eso, que se le puede administrar algo por vía oral. Ya, chicas, entonces, ¿tienen alguna duda? Por favor. No, Miss. Ya, creo que te quedaste solita. Te quedaste solita, Rosalín. Tus compañeros ya se han retirado. Ya. Ya viste también tu calificación, ¿no? De tu evaluación. No, Miss, no puedo verlo. Lo abro y me sale no especificado, algo así me sale. Y no puedo verlo, la nota. Bueno, tienes 18. Ah, ya, ok, Miss. ¿Y en qué? Creo que fallé. No sé en qué fallé. Ah, creo En que la fallé. última. Por acá te lo comparto, ya que estás solita. Al último, la última pregunta, eso que dices del estado neurológico anormal. Esa es la que te has equivocado, sí. Las demás todo ha estado correcto. Entonces aquí la respuesta es el traumatismo penetrante en cabeza. Pues no, eso todavía puede esperar, no necesita el traslado inmediato. El estado neurológico anormal sí, porque es daño a nivel cerebral, sí o sí. Eso es lo único. Después todo bien. Yo me confundí, pensé que era otra cosa. Tal vez lo entendiste de otra manera. Sí, pensé que todo neurológico era, o sea, alguien como que perdió la razón, algo así. Por eso dije, bueno, si esto no es tan necesario. Pero era... Ya. No. Por el contrario, cuando tiene daño neurológico, cualquier alteración, basta con que esa persona te diga, no me acuerdo cómo me llamo. O le dices qué día es hoy, te dice lunes. No, ya. Con eso tan simple, o con que tú observas las pupilas y uno se dilata, el otro no. Le dices levante el brazo derecho y te levanta el izquierdo, desde ya vas a sospechar que esta persona tiene daño neurológico. Entonces tiene que ser trasladado de inmediato. Es fácil de identificar. Ah, ya. Sí, esa parte no lo... Gracias, Miss. Está bien. Ya, Rosalía, no te preocupes. Entonces, eso sería por hoy. Ya estaríamos recuperando la clase que no hemos tenido ayer. De aquí nos vemos hasta el martes. Antes de que te vayas tú, me voy a olvidar la asistencia. El próximo martes estaríamos teniendo clase y el jueves sería de su otra evaluación del módulo. Estaríamos terminando con el módulo 2. Ok, Miss. Voy a
Ujú. Entonces, en el examen entraría lo que es la clase de hoy, la clase que vamos a hacer el martes y el jueves, ¿no? Eso sería. Entonces, estás Rosalín, estuvo por aquí Raquel y Vladimir. Ya está su asistencia. Entonces, ya terminaríamos la clase de hoy. Ya te puedes retirar si deseas. Ok, Miss. Gracias. Buenas noches. Nos vemos el martes. Ya, chao, cuídate.